Entramos en lo que es la entrevista de la semana en su espacio Puntos Encontrados con Leandro Pérez. Y tal como ya le veníamos anunciando en el programa, contamos con la presencia en la noche de hoy de un gran especialista en materia penal. Ha realizado diversas maestrías, especialidades en Derecho Constitucional, Administrativo, pero especialmente en la parte penal. Ha hecho varias especialidades, un gran conocedor de esta rama del derecho, y qué bien que hoy está con nosotros el doctor, nuestro amigo Valentín Medrano. Saludos, buenas noches, buenas tardes o buenos días, porque ya imagínate tú, el asunto... Ya no hay forma de uno salvarse del hecho de ser visto en diferido. Así mismo. En principio digamos buenas noches porque se transmite inicialmente de noche. Así que muy buenas noches, un grato honor, Leandro. ¿Quiere que te diga López o Pérez? Pérez es lo correcto, pero como el hombrecito se equivocó. El hombre se le fue. No. El hombre se equivocó ahorita haciendo la transmisión. Lo que es un hierro natural, muy propio de los programas hechos en vivo. Y, ¿qué te digo? Habíamos comentado la posibilidad de estar aquí, habíamos fraguado esa posibilidad, y qué bueno que hoy pues se concreta lo que nosotros habíamos planeado en ese sentido, y decir que es un honor estar en este programa. Bueno, el honor es para nosotros. El honor es para mí. Realmente. Si tú quieres podemos seguir el programa entero diciendo tú que es un honor para ti y yo diciendo que es para mí. Valentín, se han sometido a la acción de la justicia por caso de corrupción administrativa una serie de personas, la gran mayoría llegados al expresidente de la República, Danilo Medina. Me gustaría de entrada que tú nos hablaras si en estos procesos que se han incoado en contra de estas figuras se ha violentado el llamado debido proceso, tú como un conocedor al dedillo de esta parte del derecho penal. Mira, de entrada yo te diría que no solamente yo percibo pequeñas transgresiones al debido proceso de ley, la quiero disminuir a lo mínimo posible, casi para verla de forma microscópica, es decir, para generalizar en los aspectos que me han hecho llegar, porque es una opinión en términos personales, sí, que dicho sea de paso, mi opinión es mi opinión, y como es mi opinión, podría no ser la opinión de los demás, y no soy dueño de la verdad. Es decir, que yo, si tú me haces una pregunta abierta, en términos de mi percepción de lo que son algunos aspectos a línea general, a grosso modo, de los procesos que se están llevando a efecto en la República Dominicana en la actualidad, pues es mi parecer. Y reitero, ni soy Dios, ni soy dueño de la verdad. ¿Qué opino yo? Mira, es importante tener una política de lucha contra la corrupción. Es necesario. La corrupción hay que disminuirla al mínimo posible. Es posible que no se pueda erradicar por completo, porque la corrupción es una conducta, es un estilo de vida. Hay actitudes corruptas o transgresoras, vamos a decirlo así, casi siempre en cada uno de los seres humanos. Como pasaba en los muñequitos que tú veías cuando estaba muchachito, que te ponían un diablito de este lado y un dios de este lado, dándole consejo a una misma persona. Podríamos hablar de la ética personal, de la moral. La integridad. La integridad que cada quien, o la decisión, la sujeción que cada quien tiene a la norma de forma volitiva. De manera pues, como dice don Miguel Guerrero, que tú puedes opcionar entre el bien y el mal. Pero nosotros, para hacer el bien, y un bien colectivo, es el bien que procura a través de política pública la proscripción de la corrupción, como un germen que daña a una sociedad y que le prohíbe un sano y correcto desarrollo en el tiempo que ha de producirse ese desarrollo. Entonces retarda los desarrollos. ¿Qué podemos hacer como nosotros, como política? Prohibirla con leyes fuertes, perseguirla y procurar la condena. ¿Qué nos podemos llevar nosotros de encuentro con eso? Todo lo que la ley permita hacerlo. Ahora, hay un aspecto en que nosotros no podemos, de ninguna forma,
comulgar, que es que nosotros pretendamos llevar a efecto la proscripción de una violación a la ley, violando nosotros la ley, es decir, afectando el debido proceso de ley. Yo te digo esto por lo siguiente. Mira, una persona que yo quiero mucho, y tú y yo queremos, ambos queremos, fue sometido a un proceso penal. Y esa persona, afortunadamente, salió ileso del proceso penal. En la lectura que yo le doy a eso, es que era una persona inocente sometida a un proceso penal. Yo te pongo el caso Odebrecht, que es un caso de una gestión anterior, donde 14 personas inicialmente fueron sindicados como presuntos comisores de un acto de transgresión a la norma penal. Es decir, de un acto de corrupción a nivel global que se produjo, el más grande de la historia de la humanidad, presuntamente, pero de esas 14 personas, solo 2 fueron condenadas. Y todavía esos 2 tienen aperturado la presunción de inocencia que la Constitución le da como amparo, que consagra en beneficio como garantía, oye, como garantía del debido proceso. Entonces, cuando yo veo que en la República Dominicana se habla de afectación de la garantía o disminución de la garantía porque tenemos leyes muy garantistas, yo me asusto. El miedo me asalta. Porque fíjate en este solo análisis cómo se puede o se cae de golpe y porrazo todo lo que se pretende elevar como proscripción de las garantías que la Constitución pone a cargo de los ciudadanos, como la Constitución pone como protectorado de los ciudadanos. De 14 personas, solamente 2 fueron condenadas. ¿Cuánto es 2 en términos porcentuales de 14? La lectura es la siguiente y muy simple. Si solo 2 fueron condenados, quiere decir que 12 personas inocentes fueron sometidas a un proceso. Para esas 12 personas existen las garantías constitucionales, porque la gente se llena la boca de decir que las garantías de derechos son para los delincuentes. Fíjate cómo 14 fueron sometidos y 12 execrados. Eso es por la jurisprudencia de la corrupción. No. Eso es porque el debido proceso de ley actuó. ¿Por qué tú no me puedes decir a mí, por ejemplo, que el señor Andrés Bautista, un hombre tan prestante, que lo dije yo desde el primer momento, porque ahora es muy bueno, después que pasó por la situación de afectación en que se encontraba, que ahora tú vengas para tratar de granjearte su amistad, cosa que a mí no me interesa. Yo creo que somos amigos, no sé, aparte de que hemos tenido muy pocos roces. Sí, de hecho, pero es un gran ser humano. Un ser humano maravilloso y un hombre probo y correcto y serio, sí, honesto, ¿verdad? Pero ese señor estuvo sometido. Entonces tú no me puedes decir a mí que fue la jurisprudencia de la corrupción que lo sacó a él. Porque es que la gente dice la cosa y no sabe la repercusión de lo que está diciendo. O sea, tú me vas a decir a mí que fue la jurisprudencia de la corrupción la que execró del proceso Odebrecht al presidente de la Cámara de Diputados, también un hombre honesto, correcto, con una resiedumbre en términos morales y de procedimiento, el Alfredo Pacheco. ¿Tú me vas a decir a mí que fue la jurisprudencia de la corrupción? No, fue el debido proceso de ley. Valentín, ¿cómo resarcir los daños recibidos por estas personas que fueron absueltas después de tantas cosas, tanta publicidad, dañados ellos, ya dañadas sus familias? Muy fuerte, sus hijos, mira, estigmatizados. Nosotros tenemos un artículo en el Código Procesal Penal, el 256, que establece la posibilidad de que el Estado sea sancionado económicamente, pecuniariamente, cuando una persona ha sido sometida a prisión preventiva y se comprueba ulteriormente que la acusación que pendía sobre él era falsa o que no tenía los elementos necesarios, no tenía los condimentos necesarios para aterrizar en una condena. Pero los mismos jueces de la República Dominicana, en su interpretación de la norma, prácticamente han convertido esta disposición legal en letra muerta o letra inaplicable. Solamente un caso ha obtenido ganancia de causa en primera instancia y en la actividad recursiva fue echada hacia atrás. ¿Qué caso?
Fue el caso de un francés que fue sometido en Samaná, le dictaron prisión preventiva, fue absuelto ulteriormente de la persecución penal de que era objeto, y él hincó una acción administrativa ante el Tribunal Contencioso Administrativo que le dio ganancia de causa, reconociendo que él había sido afectado en términos pecuniarios, en todos los términos, como tú lo estableces. Sin embargo, sancionaron por 500,000 pesos al Estado Dominicano de forma solidaria a la persona que actuaron como Ministerio Público, pero eso después la Suprema Corte de Justicia lo echó para atrás. Entonces no tenemos forma de resarcir el daño que se le ocasiona a una persona, y por eso es que el Ministerio Público, cuando acusa, es tan, déjame usar una calificación, un calificativo, un vocablo que no sea zahiriente, es tan alegre al momento de acusar y dañar, porque no hay consecuencia, no tenemos un verdadero régimen de consecuencias. Porque si aquí, mira, en la ley 500, que era el proyecto de Código Penal inicial, que se aprobó en alguna ocasión, el artículo 336 de esa legislación tenía un tipo penal de acusación falsa. El Ministerio Público que acusara falsamente a una persona conllevaba después, como apremio corporal, 3 años de prisión. Pero eso también se le echó agua. Tú sabes la situación que nosotros tenemos con respecto a la aprobación del Código Penal de la República Dominicana. Porque aquí no se quiere tener un régimen de consecuencias real, no se procura, porque deberíamos estar en un estadio de igualdad, porque la Constitución de la República en su artículo 39 dice que todos somos iguales. Y si tú tienes la capacidad de afectarme, de dañarme, de proscribirme, de acusarme, tú tienes que tener algún tipo de consecuencia cuando se compruebe que tú lo has hecho de manera falsa, cuando tú lo has hecho con ingredientes desde el punto de vista procesal, probatorio, que no podían aterrizar en la probabilidad de una condena. Valentín, la parte de la igualdad, un principio establecido en la Constitución de la República. Yo quisiera que después del corte comercial tú me hablaras con relación a esta parte que tiene que ver con la publicidad que se le dan a los casos por parte del Ministerio Público. O sea, cómo esto choca, que una parte te arme todo, te publique de arriba hasta abajo un caso, de estos casos presumiblemente blindados, cómo esto atenta contra la igualdad en las partes, entre las partes. Y de igual manera, ya después del corte también, quiero decirle, hablaremos sobre la variación de la medida de coerción de prisión preventiva a una serie de personas implicadas en los casos de Coral, el caso Antipulpo. Me gustaría escuchar la valoración por parte de este especialista en Derecho Penal, Valentín Medrano. Esto después del corte comercial. Bueno, continuamos conversando acá con nuestro entrevistado, nuestro invitado de la semana, Valentín Medrano, destacado abogado de los tribunales de la República. Y cuando nos fuimos a la pausa dejamos algunas inquietudes en el aire. El asunto este de si es normal y no atenta contra el debido proceso la publicidad que se le dan a los casos, a los procesos penales por parte del Ministerio Público. Desde Jean Alain hemos venido observando este tipo de exposición de arriba hasta abajo, y quien ve la forma, cómo se presenta, y bueno, no, pero esta gente son culpables. Pues, realmente esto es una banda de delincuentes. ¿Cómo esto afecta el debido proceso, la igualdad que debe existir entre las partes? Tu valoración en ese sentido. Bueno, es algo pretérito en cuanto al inicio que se le dio, incluso antes de la gestión del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, porque te puedo mencionar algunos casos. Yo te menciono el caso Baninter, que tuvo un nivel de exposición similar. Hay casos similares a este, anteriores y posteriores, que tú puedes buscar, porque la justicia crea una cierta atracción, y detrás de esa atracción hay un nivel de morbo que se maneja.
¿Qué Pero tan peligroso? el código permite Ahí va, esto. ahí va. No, el código lo prohíbe. El artículo 290 del Código Procesal Penal prohíbe el que durante la etapa preparatoria, que es la etapa investigativa, pues se disluciden los elementos probatorios y las persecuciones e investigaciones que se hacen con respecto a los imputados también. Está prohibido. Esos adelantos desde el punto de vista de investigación están prohibidos. Claro está que aquí, lamentablemente, imagínate, el 70% aproximadamente de las informaciones de interés nacional son del ámbito judicial. Los medios de comunicación no se van a poner a una para tratar de que la ley se cumpla. El Ministerio Público gana adeptos, incluso aplausos, vamos a decir así, dando a conocer, filtrando parte de las informaciones, desnudando y construyendo, dibujando una idea de las personas que van a ser sometidas subsecuentemente al proceso. Lo que es muy lamentable porque obviamente, como tú lo dices, prohíbe o proscribe, mejor dicho, transgrede el artículo 39 de la Constitución que habla de la igualdad, pero también se lleva de par el artículo 290 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que pasa? Mira, es muy difícil tú probar la ocurrencia de un tipo penal. Entonces tú acudes a un golpe bajo desde el punto de vista procesal. ¿Cuál es? Endemoniar a la persona, construir una imagen de él a nivel de las redes sociales, a nivel de los medios de comunicación, establecer los juicios paralelos, los juicios que se llevan a efecto a nivel de medios de comunicación, y en esos lugares, como es unilateral, la información solamente se vierte, se produce desde una sola de las partes, pues tú terminas ganando porque no hay defensa. No hay en el análisis probatorio, en la producción de pruebas y en la proscripción y acusación, se dan en una sola dirección y no hay la contrapartida de participación igualitaria en términos de producción de pruebas o respuesta a las acusaciones que se hacen por parte de la persona que está siendo investigada, porque tampoco conoce lo que se le está investigando. Fíjate lo que pasó con el caso del denominado Donald Guerrero, que todavía no se ha judicializado. Esa persona pidió que se le diera acceso a la carpeta fiscal para saber de qué se le está investigando y de qué se le acusa. Entonces, tú tienes un estadio situacional en que hay una sola voz. No hay manera de ganar. No hay manera de ganar cuando tú eres el único que habla, el único que produce pruebas, el único que filtra, el único que dice y el único que dibuja a las personas, además de contar con toda una parafernalia en términos de presupuesto tendente a la consecución de hacer valer una idea. Sin embargo, Valentín, quiero señalarte que de los principales casos de corrupción que se han presentado, de los procesos que se han llevado a efecto en República Dominicana, ya la mayoría de estas personas, el caso de Antipulpo, el Coral, vemos que ya gente que iniciaron con una medida de coerción, de prisión preventiva, ya se le ha ido variando, prácticamente todos están en su domicilio. ¿A qué se debe esto, pese a esas ventajas que tú señalas que tiene el Ministerio Público? No, porque es que una cosa es tú hacer un juicio en las redes sociales y otra cosa es armar un proceso para los tribunales. Por eso, mira, alguien me hacía referencia para ir antes de ir a la medida de coerción, de que cuando el Ministerio Público presenta un caso, una acusación con una cantidad determinada de pruebas y le vende a la idea de que es un caso blindado, para utilizar una palabra que tú utilizaste, haciendo alusión a unas palabras que ellos suelen utilizar con respecto a la característica presunta que tienen los procesos que ellos presentan. Pero hay un problema, esa cantidad de pruebas va a tener que pasar el tamiz de una audiencia preliminar. Muchas de esas pruebas posiblemente se queden en el camino. ¿Por qué? Porque fueron recogidas con inobservancia de la norma, porque no llenan las exigencias legales, porque son sobreabundantes en algunos casos y porque en definitiva
no pueden probar el tipo penal. Entonces, lo que llega al juez de fondo muchas veces es un expediente que ha sido desmembrado en términos probatorios e insuficiente para la retención de responsabilidad penal. Y por eso se produce una absolución y las críticas vienen de la población que no entiende, que no tiene conocimiento jurídico de cómo son las etapas procesales, cuáles son sus exigencias y qué se produce, cuál es el ámbito de discusión de cada etapa. Ahora, ¿qué ocurre con las prisiones preventivas? El Código Procesal Penal en el artículo 15 te establece que las medidas de coerción tienen un carácter excepcional, pero que también, bueno, vamos a decirlo, la Constitución de la República en su artículo 69 y 40 te establece que la prisión preventiva es excepcional. El artículo 15 te dice que no solamente son excepcionales, sino que son que tienen un límite temporal. Entonces, ¿le convendría más al Ministerio Público una medida menos gravosa para fines de poder investigar sin tanta presión? Para los fines investigativos sí, pero para la publicidad no. Porque la prisión preventiva presiona. Si tú tienes una gente presa... La medida de coerción presiona, cual que sea, pero la prisión preventiva más, porque tiene un límite. El 241 te dice que a los 12 meses. El artículo 372 te dice a ti que esos 12 meses pueden ser llevados hasta 18 meses. Pero finalizado, terminado los 18 meses, la ley dice que no puede prorrogarse un día más la prisión preventiva. Pero tú sabes lo que han hecho los jueces para ayudar al Ministerio Público, te lo digo con toda honestidad, para que no salga mal parado, en una especie de complicidad, quizás no escrita, quizás no hablada, quizás no pactada, un pacto, vamos a decir, situacional. Pues la ley lo que dice en el artículo 241 que la prisión preventiva cesa a los 12 meses. Cesar es dejar de ser, dejar de estar ocurriendo una situación. Si yo digo cesemos esta conversación, es parar de hablar. ¿Cómo cesa una prisión? Dejando de ser prisión. Ahora, nosotros tenemos un principio de legalidad establecido en el artículo 4 de la Constitución de la República, que está dado también, inserto en el Código Procesal Penal, que está dado en todo el sistema, de forma tal que un principio nodal del derecho penal y procesal penal es que no hay pena ni delito si no hay una ley previa. ¿Tú lo has escuchado? No hay pena ni delito si no hay una ley previa. Los funcionarios, a diferencia de los ciudadanos, el artículo 40, numeral 15 de la Constitución de la República establece para ti como ciudadano y para mí, para cualquier ciudadano, tienen la potestad de hacer todo lo que la ley no le prohíbe. A nadie le está prohibido lo que la ley, exactamente, no le está prohibido hacerlo. Entonces lo podemos hacer. Si la ley no lo prohíbe, lo podemos hacer. Al funcionario es al revés. Todo lo que una ley no te faculta hacer como funcionario, tú no lo puedes hacer. Por ejemplo, si una ley no le dice al ministro de Interior y Policía, mire, usted no puede, una ley no dice, usted puede prender las luces de los parques a las 7 de la noche. Si una ley no dice que lo puede hacer, no lo puede hacer. Porque la facultad, la potestad, la brinda la ley. Así es. Y la ley es un límite. Entonces, ya podría estar en otra jurisdicción que no es la propia. Entonces, ¿qué ley faculta a los jueces a imponer medidas de coerción diferentes a la prisión preventiva cuando opere el cese? Ningún artículo de los 449 del Código Procesal Penal, ni ninguna ley le permite a un juez hacer eso. Sí. El cese es simplemente, si llegó el momento del cese y aplica el cese, porque no haya operado dilación indebida por parte de los justiciables, si aplica el cese, es la libertad pura y simple lo que opera. Esta variación de medida de prisión preventiva... Mire cómo usted lo está diciendo, variación, ¿ve? ¿Podría verse como un preludio de un posible descargo de estas personas? No. La gente, porque la gente está preocupada, le ganó la corrupción, le está tumbando el pulso a la corrupción a la justicia. Un país sediento realmente de que personas que se han enriquecido devuelvan lo robado y que también... ¿Y qué importa que lo que la gente quiera? Es lo que la ley y el debido proceso permite. Porque esto no es un espectáculo. Esto no es un espectáculo de que usted quiere. La gente no quería que condenaran a los Odebrecht. ¿Usted quería que condenaran a Andrés Bautista? ¿Usted quería, usted estaba de acuerdo con que condenaran a Chu Vázquez?
¿Usted está de acuerdo con que condenaran a Alfredo Pacheco? No, es que la ley es dar a cada quien lo que le corresponde. Se cumple el debido proceso y si las pruebas... Si son culpables, si son culpables. entonces vamos a hablar de si son culpables. Eso de que le están ganando la corrupción al Estado no es así. Primero, los procesos no han terminado. Una medida de coerción es la forma de sujeción de la persona al proceso. Eso no tiene que ver en lo absoluto con el fondo. Es un asunto de forma, de cómo la gente acude a los actos procesales, de cómo va a las audiencias. Entonces, nadie que no tenga falta de arraigo debe ir a prisión en un proceso. Mira, nosotros vamos a tener que sacar una hora completa porque se me quedaron todos los temas. Ah, ok. Ya me dice Benny, Rafael, me están diciendo como que el tiempo se nos ha ido. No, el tiempo se agota rápido. Y de verdad que es emocionante. Y a la gente hay que explicarle, claro, porque la gente a veces se decepciona. Y es bueno que sepan cómo es esto. El problema es que, mira, tú te recuerdas cuando, para finiquitar, cuando no lo recuerdas haber leído, sí, haberlo escuchado, haberlo vivido a través de explicaciones. En la Biblia, cómo la gente pedía que condenaran a Jesucristo. No es lo que la gente pida, es lo que la norma permita, es lo que se pruebe. Y liberaron a Barrabás. Ah, pero entonces nosotros no podemos seguir liberando a Barrabás, pero tampoco podemos seguir tratando de condenar a Jesucristo, porque condenamos a un inocente. Bueno, gracias. Es que el culpable pague. Gracias, Valentín Medrano, destacado abogado de los tribunales de la República Dominicana, por compartir con nosotros, aceptar nuestra invitación. Creo que es obligatorio nosotros a principios de año invitarlo nuevamente para que sigamos debatiendo, compartiendo, conversando sobre estos temas tan interesantes de los aspectos no legales, especialmente en el área penal. Gracias por acompañarnos. Un honor, así será. Amigos televidentes, así finalizamos por hoy esta entrega especial de Puntos Encontrados con Leandro Pérez. Hasta nuestra próxima entrega.